El gorila Mompo y el oráculo de la selva. Érase una vez, hace algún tiempo, vivía en la selva Trocapa, un grupo de animales que compartían de manera alegre y armónica su convivencia en el lugar. Cada grupo de animales ocupaba un determinado espacio, un determinado lugar en la cadena de evolución de su especie, y ejercía diferentes funciones relacionadas con el orden jerárquico que se establecía en la selva, de tal manera que cada animal ocupaba una determinada posición. Los leones eran considerados los animales más veloces y capaces para defender a los animales de cualquier ataque imprevisto que pudieran tener. Por ello era considerado el grupo de animales más prestigioso y obedecido por el resto de animales. Los elefantes eran considerados el segundo grupo en el orden jerárquico de la selva, dadas sus dimensiones y su gran peso. Eran los encargados de realizar las labores de traslado de troncos y de disponerlos de manera adecuada para formar los hogares de los animales que habitaban allí. Los leopardos y tigres constituían otro de los grupos más temidos por los animales de la selva, ya que ejercían su poder gracias a la ayuda de sus geniales mandíbulas y sus grandes garras. Se dedicaban a restablecer el orden de la selva, llevando a cabo las reuniones generales para llegar a un acuerdo cuando existía algún conflicto entre ellos. Ocupaban un lugar destacado en el orden jerárquico de la selva. Los cocodrilos y los hipopótamos se encontraban en el cuarto y quinto lugar, ya que también eran muy temidos debido a su capacidad extraordinaria de moverse dentro del agua. Los cocodrilos destacaban por su facultad de pasar desapercibidos, provocando el ataque sorpresa a los animales enemigos, y el hipopótamo destacaba por sus grandes dimensiones y por su capacidad de ahuyentar a los peces y a otros animales acuáticos que vivían en el interior del río, que atravesaba la selva Trocapa. Cada grupo de animales se sentía satisfecho por el lugar que ocupaban en la selva. Sabían respetar las facultades y las propiedades del resto de animales que convivían allí, ya que el orden jerárquico que ocupaban tan solo dependía de sus propias características naturales. Todos aceptaban que el grupo al que había que obedecer por encima de todo era el grupo de leones, por su gran fortaleza y por su control, y entre ellos al rey Leonanto, que era el que dictaba las normas y el funcionamiento del interior de la selva, que todos los animales debían obedecer. Todos estaban muy felices, se distribuían las tareas en función de sus facultades y controlaban que en la selva siempre reinara un clima de confianza y respeto, excepto en el grupo de monos y gorilas, que pensaban que el orden jerárquico establecido en la selva no era apropiado. Siempre los leones. El rey Anto ha dicho, el rey Anto ha propuesto, el rey Anto es el más poderoso de todos. El rey Anto, dijo enfurecido el gorila Wer. No puede ser que el resto de animales de la selva no signifiquemos nada, que siempre tengamos que obedecer a los leones y sus mandatos y que siempre tengamos que aceptar las nuevas normas que realizan para mantener el orden de la selva. No es posible que siempre tomen decisiones sin contar con la opinión del resto de los animales que también formamos parte de ella, acabó por concretar el gorila Wer. Sí, es cierto, dijo en tono cabizbajo el chimpancé Panto. No entiendo por qué los leones se consideran los animales más fieros de la selva cuando nosotros somos también animales fuertes y valientes. Poseemos una mandíbula capaz de devorar cualquier plátano, cuco o cualquier otro vegetal que se nos ponga por delante en un segundo. Somos capaces de emitir buenos rugidos con los que provocar miedo y terror a nuestro alrededor. Somos capaces de saltar de manera rápida de un árbol a otro, huyendo de los posibles peligros que podamos encontrar. No entiendo por qué tiene que ser precisamente un león el rey de la selva, cuando podría perfectamente ser un chimpancé o un gorila, dijo en tono malhumorado Panto. Además, el gorila Mompo es nuestro gorila favorito y ha demostrado en muchas ocasiones que su ayuda es necesaria en la selva. Recordad aquella vez que una de las leonas de la manada fue capturada en una de las trampas realizadas por los cazadores, que en diversas ocasiones acuden a la selva con la intención de molestarnos y agraviarnos con sus comportamientos humanos faltos de educación, dijo en tono de convencimiento el gorila Wer. En aquella ocasión el gorila Mompo, que se encontraba en lo alto de la copa de aquel bananero, alimentándose con unas cuantas bananas que había acabado de conseguir, observó toda la escena y acudió a la ayuda de la pobre leona antes de que los humanos llegaran para capturarla. No sabemos con qué fines humanos, continuó diciendo Wer. Si no hubiera sido por la ayuda del gorila Mompo, la leona hubiera caído bajo las garras de esos malvados humanos y nunca hubiera podido regresar a la selva con nosotros, continuó diciendo en tono serio Wer. ¿Y dónde se encontraban los leones en aquel momento? ¿Dónde se encontraba el rey Anto? Seguramente que estaba entretenido elaborando leyes, normas y mandatos para que nosotros les obedeciéramos sin darse cuenta del peligro en el que se encontraba una leona de su manada. ¿Y cómo reconoció la labor de salvamento realizada por Mompo? Continuó diciendo el gorila Wer ante la mirada de su compañero Panto. Pues no recibió absolutamente nada, solamente más órdenes que obedecer, ya que a partir de ese momento el famoso y aclamado león decidió establecer un nuevo límite geográfico a nuestra querida selva Trocapa y prohibió que saliéramos de los márgenes establecidos y que no fuéramos hacia aquella zona de allí, ya que era muy frecuentada por los seres humanos que no tenían buenas intenciones con los animales de la selva, continuó diciendo en tono arrogante el gorila Wer. Así que su labor por ser rey solo pasa por realizar normas y prohibirnos que nos acerquemos a determinadas zonas de la selva. Su fortaleza se traduce en protección y seguridad, pero para mí no es más que un acto de cobardía. El huir y el evitar que nos acerquemos a según qué lugares únicamente nos limita. Ese león no es un verdadero rey, continuó diciendo
El gorila Wer. El orden jerárquico de la selva está errado. Los gorilas y los chimpancés somos fuertes, pero también somos más inteligentes que los leones. Deberíamos ser nosotros los que ocupemos el primer puesto en el orden jerárquico de la selva y no esa manada de fuertes pero poco astutos leones, continuó diciendo Wer. Si en vez de limitar nuestro territorio hubiera ideado una manera de alertarnos cuando los humanos estuvieran cerca de nuestra selva, ahora podríamos circular sin temor a toparnos con alguno de ellos, ya que las alertas nos avisarían con tiempo suficiente como para poder huir o defendernos contra ellos, continuó diciendo Wer. Pero no podemos expresar nuestras ideas, ya que la selva nos ha relegado a un triste sexto puesto en su orden establecido. Y yo me pregunto el por qué. Los leones pueden ser animales feroces, pero carecen de estrategia para defendernos, continuó diciendo el gorila Wer cabizbajo. Si existiera la manera de poder cambiar el orden jerárquico de la selva, dijo en tono esperanzado, elegiríamos como nuestro único y poderoso rey al gorila Bumpo, ya que reúne todas las características necesarias para ocupar ese puesto. Deberíamos poder cambiar el orden natural de la selva establecido para todos los animales que vivimos en ella. Deberíamos ser considerados como el primer grupo en el orden jerárquico, continuó diciendo Wer convencido. Bueno, quizás debamos preguntar al mono beduino Sel. Él casi siempre tiene respuestas a nuestras preguntas. Es el más sabio de todos los monos que viven en la selva. Quizás sepa la manera de alterar el orden natural jerárquico de la selva establecido, dijo el chimpancé Panto. Sí, tienes razón, dijo en tono pensativo Wer. Si pudiéramos cambiar el orden de la pirámide jerárquica y situarnos en el primer puesto en el orden de ella, podríamos nombrar como rey al gorila Mompo, dijo sigilosamente Wer, ante la mirada atenta de Panto. Vayamos en busca de Mompo, para comentarle nuestra genial idea, y si está de acuerdo podemos marchar en busca del mono beduino Sel y preguntarle la manera de alterar el orden de la selva a nuestro favor, dijo el gorila Wer, introduciéndose el último trozo de banana en la boca. Pero no perdamos más tiempo, vayamos en busca de Mompo y comentémosle nuestra genial idea para derrotar los mandatos del Rianto. Y enseguida se marcharon en dirección a la casa de Mompo para explicarle la idea que habían tenido. Esperaban que Mompo se sintiera agradecido con ellos cuando lograra conseguir su puesto de rey y que se convirtiera en un rey justo y adecuado para todos los animales de la selva, que fuera capaz de escuchar las ideas que todos los animales tenían que expresar y que a pesar de que existiera un orden jerárquico en ellos, supiera valorar la función que todos ellos realizaban en la selva. Sabía que podía ser un rey adecuado para ellos, ya que disponía de fuerza, de agilidad y de inteligencia. En cuanto llegaron a la casa de Mompo, le explicaron que estaban cansados de obedecer al Rianto, que no estaban de acuerdo con el orden jerárquico establecido en la selva y que habían pensado modificarlo. El gorila Mompo escuchó detenidamente las explicaciones de sus amigos Wer y Panto y decidió acompañarlos en busca del mono beduino Sel, para comprobar si realmente existía una manera de cambiar el orden establecido en la selva. Y muy rápidamente Wer, Mompo y Panto se dirigieron hacia la casa del mono hechicero beduino Sel, pensando que seguramente él hallaría una manera de cambiar el orden de la selva y poder conseguir que los leones pasaran de ocupar el primer puesto a pasar a un segundo puesto, o incluso a un puesto inferior, dado que habían grupos de animales en la selva que eran también más ágiles y fuertes que ellos. Los cocodrilos, los elefantes e incluso las panteras y tigres podrían llegar a ser mejores reyes que ellos. Cuando llegaron a la puerta de la cabaña del mono beduino, tocaron a la puerta mediante un coco que colgaba de ella. Fuertemente recogieron el coco y lo lanzaron sobre la puerta de la cabaña, provocando un extraño estruendo que hizo alertar al mono de la presencia de los animales en el exterior de su cabaña. ¿Pero qué ocurre?, dijo el mono beduino alterado. Estaba en medio de mi sesión de relajación matutina. Estaba intentando convencer a los ancestros para que me proporcionaran el secreto de una fórmula para cambiar el sabor de las bananas agrias que crecen en el banano cercano del lago, dijo en tono de enfado. Si consigo que me proporcionen la fórmula que espero, podré modificar el sabor agrio de las bananas que crecen en aquel banano y sustituirlo por el sabor dulce y cremoso de las fresas, dijo relamiéndose una y otra vez. Bueno, sentimos haber despertado de su sesión de relajación y de conexión con sus ancestros, pero es que tenemos una pregunta muy importante que hacerle, dijo el gorila Mompo, mirando atentamente el aspecto que el beduino tenía. Bueno, ya que estáis aquí, pasad adelante, mi hogar es también el vuestro, dijo el mono beduino, resignado. Espero que los ancestros nos perdonen esta interrupción, acabó por concretar el gorila Wer. Sí, espero que mañana me proporcionen el secreto, ya que una vez que disponga de él, podré transformar los sabores de las bananas a mi conveniencia, dijo el mono beduino, imaginándose las bananas con colores y sabores diferentes. Bueno, si me permite opinar, a mí me gustan las bananas tal y como son, dijo cabizbajo el chimpancé Panto. No puede ser, dijo en tono cabizbajo Wer. Nosotros preocupados por arreglar el orden de la selva y a este mono tan solo le preocupa cambiar el sabor de las bananas. Espero que no me arrepienta de pedirle consejo, dijo en un susurro Wer a sus compañeros. Bueno, ¿y a qué se debe vuestra visita? No es habitual que ningún animal de la selva acuda a visitarme sin previo aviso del Rianto, dijo el mono en tono irónico.
¿Habéis acudido a verme sin su permiso? ¿Acaso habéis quebrantado una de sus reglas de cortesía en las que se mueve el control y el orden de la selva?, dijo el mono beduino guiñándoles un ojo. Bueno, ahora mismo no tenemos tiempo de historias ni de bromas. Lo que hemos venido a comentarle es de vital importancia para la selva y para nuestro grupo. Si conseguimos nuestro propósito, toda nuestra vida puede cambiar en un momento a otro, ya que ocuparemos el primer lugar en el orden jerárquico de la selva, dijo emocionado el gorila Mompo. Y yo seré nombrado como el nuevo rey de la selva, dijo el gorila ante la mirada estupefacta del mono Sel. ¿El orden jerárquico de la selva?, dijo en tono alarmado el mono beduino Sel. ¿Pero os habéis vuelto locos?, dijo enfadado. Eso puede traer repercusiones negativas para nosotros, puede crear represalias en el resto de animales de la selva si algo no surgiera como es debido. Puede causar efectos colaterales no conocidos, dijo Sel, tirándose de su larga cabellera. Entonces sí que es posible alterarlo, dijo en tono suspicaz el gorila Mompo. Sí, claro, todo orden conlleva un desorden, y todo desorden necesita de un orden para existir. Todo está escrito en el manual de la selva que se encuentra custodiado por el oráculo Selto, que controla que todos los animales que conformamos la selva ocupemos nuestro respectivo lugar y respetemos el orden natural inscrito en su manual, dijo el hechicero beduino. ¿Un manual de la selva?, dijo emocionado Wer, que nunca había oído hablar de este manual. Sí, digamos que se trata de un manual evolutivo. En él se encuentran inscritas todas las fases por las que ha pasado la selva durante milenios, hasta llegar a la época actual. En él se narran todas las especies de animales que han llegado a constituirla, desde los seres más primitivos hasta los seres más actuales de reciente aparición. En él se explica toda la historia de la selva y su evolución. En él se narra con detalle cómo surgieron las primeras plantas que conformaban nuestra selva Trocapa, cómo crecieron y se desarrollaron, cómo dieron lugar a plantas y árboles diferentes, cómo surgieron los primeros peces acuáticos, cómo los hipopótamos pasaron de pisar tierra firme a situarse en los lagos y en los ríos, cómo aparecieron y se formaron las primeras aves. Todo está escrito en este manual, dijo el mono beduino ante la mirada de asombro de los animales. En él se explica el porqué de las cosas, por qué se muestran tal y como son ahora. En él se demuestra que el orden que la selva impera es el orden lógico y natural que surgió como consecuencia del proceso evolutivo natural de la selva durante todo este tiempo, dijo el mono beduino dirigiendo su mirada hacia el mapa de especies que tenía colgado en una de las paredes de su cabaña. Todo está escrito. Si los leéis con detenimiento, veréis que la estructura de la selva y su orden jerárquico es el producto natural de su evolución histórica. Todo tiene su porqué y su motivo de ser como es, continuó diciendo el mono beduino ante la mirada atenta de Wer Mompo y de Panto. ¿Entonces es posible modificar este orden natural?, preguntó Wer, que no salía de su asombro. Bueno, ya os he dicho que el oráculo protege el manual y controla que todos los animales sigamos el orden natural de la selva, pero el proceso de evolución sigue su marcha, no es estático, y una ligera modificación en él puede causar cambios en el orden jerárquico si sabemos tocar las teclas adecuadas en el momento y lugar preciso, dijo el mono beduino, enseñándoles una pirámide de color dorado. Cualquier pequeña modificación que realicemos puede ser considerada como producto de la evolución si hacemos pensar a todos los animales que así es como se ha producido, de manera natural, como un proceso más resultado de la evolución de la selva, dijo en tono suspicaz el mono beduino. El oráculo deberá pensar que así ha sido. Si logramos conseguir esta ligera modificación, nadie sospechará de nosotros, ni crearemos efectos colaterales en la organización de la selva. No causaremos graves problemas siempre y cuando sepamos activar las teclas adecuadas, continuó diciendo el mono. ¿Y cuáles son esas teclas?, dijo emocionado el gorila Wer. Será en el interior de esta pirámide mágica que hace un tiempo elaboré, dijo el mono volviéndoles a mostrar la pirámide. El interior de la pirámide está formado por miles de piezas que dispuse en el orden correcto, que describen el proceso evolutivo que siguió nuestra selva Trocapa. Cada pieza se corresponde a un periodo determinado y se relaciona con las especies que pertenecieron a este orden y a este lugar. Todas están perfectamente encajadas y siguen una determinada evolución, que da lugar a otras piezas diferentes. Construí la pirámide en base al conocimiento y la sabiduría que adquirí tras leer el manual de la selva, dijo el mono beduino en tono orgulloso. Aquí se halla el secreto de la evolución. Cualquier cambio en su interior puede modificarla y podemos conseguir pasar de ser considerados como el sexto grupo en el orden jerárquico de la selva a ser el primero. Tan solo debemos modificar esta pequeña pieza de aquí y realizar un acto que permita que el cambio sea entendido como un proceso natural de la evolución. De esta manera nadie sospechará, no se producirán efectos colaterales y únicamente se producirá nuestro pequeño cambio esperado, dijo el mono beduino, señalando la pieza en el interior de la pirámide. Entonces, ¿Mompo se convertirá en el rey de la selva y los leones dejarán de ocupar el primer puesto de la selva?, dijo el chimpancé, recapitulando todo lo que el hechicero Sel había comentado. Así es, pero debemos proceder con mucha cautela. Nadie debe conocer cuál es nuestro plan. Nadie debe saber de la existencia de la pirámide evolutiva, pero hay algo que tenéis que saber, dijo el mono beduino, que acaba de recordar un aspecto importante acerca de la magia de la pirámide. Cualquier modificación en ella es irreversible. Una vez iniciado el cambio en una de sus piezas, no podemos volver a situarla de nuevo en su lugar, dijo el mono beduino ante la mirada atenta de los monos.
¿Y seguro que esta es la pieza que es necesario modificar?, preguntó en tono dubitativo Ware, recordando que momentos antes él estaba ocupando su prestigiosa mente en encontrar una solución al cambio de sabor de los plátanos. Por supuesto. ¿O acaso dudas de mi sabiduría y de mi magia?, dijo el mono beduino ante la mirada sorprendida de Mompo y de Panto. No, no es que dude, pero ¿qué ocurriría si algo no surgiera tal y como lo hemos pensado?, preguntó temeroso Panto. Pues no sabríamos realmente lo que ocurriría. Se produciría un cambio evolutivo, pero no sabríamos a ciencia cierta el efecto que éste podría tener en los animales de la selva y en el orden establecido, dijo seriamente Sel. Bueno, quizás deberíamos abandonar nuestro cometido, dijo cabizbajo Panto. Si algo no surgiera como es debido y el Rianto se enterara de lo que hemos intentado realizar, estoy seguro que nos expulsaría lejos de la selva Trocapa. Quizás nos tengamos que conformar con el orden establecido, que quizás tenga su razón de ser, aunque nosotros no logremos entenderlo, dijo cabizbajo Panto. Pero no podemos desistir tan pronto. Tal y como se le ha dicho, la historia continúa y la evolución de los animales sigue adelante y puede ser modificada. Los leones no tienen por qué seguir siendo los reyes, los amos y señores de la selva, si otros animales pueden ejercer su lugar y sus funciones de manera adecuada. Tan solo hace falta tocar la tecla adecuada, continuó diciendo Ware. Somos inteligentes, rápidos y veloces. Estoy convencido que podemos modificar este pequeño detalle sin que nadie se dé cuenta. Todo se producirá de manera natural, dijo emocionado Ware. Ahora explícanos con detalle en qué consiste tu plan de acción, dijo Ware mirando atentamente al beduino. Bien, cuando realice el cambio de esta pieza en el interior de la pirámide tendremos todo a nuestro favor para conseguir cambiar el proceso en estos 3 periodos últimos de evolución, que fue el momento en que los leones consiguieron el respeto de todos los animales de la selva, que es el respeto del cual ahora mismo dispone. Al modificar esta pieza conseguimos que este momento no se produzca, y al disponer esta otra aquí, conseguimos que seamos nosotros los que consigamos este respeto del que ahora disfrutan los leones. Pero esto solo será posible de verse reflejado en la historia si conseguimos crear de verdad la acción merecedora en el momento actual, y no en un periodo superior a 3 días, que será el momento en que todas las piezas se vuelvan a unir y van a configurar una pieza íntegra en el interior de la pirámide, dijo el mono beduino Sen. Todas las piezas podrán ajustarse históricamente, y el cambio en el orden jerárquico será considerado como un proceso natural de la evolución, ya que realmente habremos conseguido el respeto en la época actual, que encajará con el cambio de pieza realizado en el interior de la pirámide. Solamente tenemos que pensar el acto que realizaremos para ser merecedores de este respeto, continuó diciendo el mono Sen. Bueno, solamente tenemos que buscar algún animal que necesite nuestra ayuda, prestarle la ayuda antes de que los leones lo hagan y ganar el respeto y la admiración de todos los animales de la selva, tal y como Mompo hizo cuando liberó a aquella leona de las garras de los humanos, dijo emocionado el chimpancé. Sí, pero en aquel momento no tuvo el respeto merecido, dijo Ware, viendo que sus expectativas de victoria comenzaban a difuminarse. Sí, porque en aquel momento la pieza de la pirámide no había sido modificada, pero ahora la situación cambia, ya que la modificación de la pieza hace que los leones no dispongan del respeto conseguido en su pasado evolutivo y que nosotros podamos aprovecharnos de la situación para lograr conseguir el nuestro, dijo el mono beduino atando todos los cabos. Tienes razón. Con la pieza modificada lograremos conseguir que los leones no tengan el respeto que merecieron en su pasado evolutivo y nosotros podremos aprovechar para reconstruir la historia de la evolución a nuestro favor, realizando la acción necesaria en estos momentos para ganarnos el respeto y la admiración, dijo el gorila Ware. Nadie sospechará de nada, y Mompo será considerado como el merecedor de ocupar el lugar del rey de la selva, dijo convencido el gorila Ware. Y dicho esto, los 4 animales se dispusieron a realizar la modificación de la pieza de la pirámide, sabiendo que a partir de ese momento tenían 3 días para ganarse el respeto merecido y ocupar el lugar de los leones en la escala evolutiva y el orden jerárquico de la selva. Con mucho cuidado el mono beduino Sen comenzó a realizar el encantamiento que otorgaba a las piezas de la pirámide la movilidad suficiente como para poderlas modificar, y en cuestión de segundos realizó el cambio pertinente, depositando la pieza evolutiva de los gorilas en el lugar de la pieza evolutiva de los leones, de tal manera que comenzó la cuenta atrás. Los 3 amigos partieron enseguida a la selva con la intención de comenzar a tramar su plan para ganarse el respeto de la selva. Pensaron que lo más sencillo sería elaborar una trampa para que cayera en ella algún animal, de tal manera que pudieran realizar el rescate de manera fácil y ser considerados como los animales más capacitados de la selva, ya que habían acudido más rápidamente a socorrer al animal que los leones. Por lo tanto, tendrían que pasar a formar parte del primer grupo en el orden jerárquico de la selva. Una vez que los gorilas y el chimpancé llegaron hasta el interior de la selva, comenzaron a realizar la trampa en la que supuestamente caería el animal seleccionado. Pensaron que lo ideal sería capturar a una cría de algún animal de la selva, ya que por sus dimensiones y por su falta de experiencia sería más fácil que cayera en la trampa. Estuvieron pensando durante largo rato y analizaron todos los grupos de animales que recientemente habían tenido crías. Entre ellos se encontraban los elefantes, las panteras y las jirafas. Pensaron que las crías de pantera no eran fáciles de capturar en su trampa,
ya que a pesar de que se trataban de pequeñas crías, eran veloces y muy ágiles, disponían de muy buena visión y era fácil que descubriesen la trampa antes de caer en ella. Por otro lado, estudiaron la siguiente posibilidad. Pensaron que la cría de elefante sería muy fácil de engañar dada su ingenuidad, pero debido a su tamaño resultaría difícil de capturar en su red. La única opción que les quedaba era atrapar a la cría de la jirafa naya, ya que a pesar de tener un largo cuello, la fragilidad de sus patitas la hacía más vulnerable a ser capturada. Pensaron que sería fácil capturarla realizando una trampa con las lianas que crecían a lo largo de los árboles de hoja perenne que crecían en el interior de la selva. Realizarían un gran lazo con ellas, de tal manera que cuando la pequeña jirafa se acercara a los matorrales que crecían en la base del árbol para alcanzar algunas hojas con las cuales alimentarse, realizarían entensadoras lianas y atriparían sus pequeñas patitas en ella. La jirafa caería sobre su propio peso al suelo con las patas atadas con las lianas, de tal forma que sería imposible escaparse de ellas. La dejarían durante unos cuantos segundos, momento que aprovecharían para crear alarma en la selva, diciendo que un humano había alcanzado a una cría de jirafa entre sus redes. Para ello disfrazarían al chimpancé Panto de persona humana, con alguno de los vestidos que habían encontrado tiempo atrás perteneciente a algún ser humano. Con él comenzaría a atacar a la jirafa y a simular que pretendía hacerle daño para poder llevársela a su campamento y utilizar su linda piel para confeccionarse unos bonitos zapatos. Mientras el chimpancé realizaba su función disfrazado de humano, Guer acudiría en busca de la ayuda del rey Leonanto para informarle de lo sucedido y para que acudieran juntos a rescatar a la pequeña jirafa. Pero en cuanto se encontraran cerca de ella, Panto, disfrazado de humano, recibiría unos cuantos golpes procedentes del gorila Mompo, que fingiría una lucha cruel con el malvado humano, obligando a liberar a la pequeña jirafa y marchándose para siempre de la selva. De esta manera, Mompo demostraría su poder ante todos los animales de la selva, demostraría que era merecedor de ser considerado el rey de la selva antes que el Leonanto, ya que había logrado rescatar a la jirafa antes que él. De esta manera, la acción merecedora de respeto se materializaría y los gorilas pasarían a formar parte del primer grupo jerárquico de la selva, debido al prestigio conseguido. Todo estaba previsto para lograr su cometido, ya que la modificación de las piezas evolutivas lo permitían. Ahora tan solo era necesario que el plan provocara el efecto deseado y que el gorila Mompo surgiera triunfante de la situación. Enseguida comenzaron a elaborar una liana que ataría las patitas de la jirafa y se dirigieron hacia la zona de los árboles de hoja perenne con la intención de llamar la atención de la pequeña cría. Dispusieron unas cuantas hojas de árbol en uno de los arbustos, de tal manera que fueran fáciles de conseguir por la pequeña cría, y esperaron el momento oportuno para avisarla de que habían suculentas hojas de árbol esparcidas por aquella zona de la selva. La mona Jessie fue la encargada de avisar al pequeño y hacer que se alejara de la manada de jirafas sin que éstas se percataran de su ausencia. Muy despacito, la mona Jessie se acercó a la jirafa Naya y con una voz dulce se dirigió hacia ella. «Hola», dijo la mona Jessie, acercándose a la jirafita Naya. «Veo que no puedes alcanzar las hojas de los árboles debido a tu baja estatura, ya que todavía eres una cría», dijo sigilosamente la mona. «Pero yo conozco un lugar donde podrías encontrar muchas hojas con las que alimentarte y con las que podrás repartir con el resto de tu manada», continuó diciendo la mona, con la intención de convencer a la jirafa. «Ah, sí», dijo emocionada la jirafita. «¿Y dónde se encuentra ese lugar?», dijo emocionada la pequeña. «Pues se encuentra muy cerca de aquí, a unos 5 árboles en dirección al sur», dijo emocionada la mona. «Pero no puedo abandonar la manada de jirafas, todavía soy muy pequeña», dijo algo temerosa Naya. «No temas, pequeña, el lugar está muy cerca de ti. De aquí no te desviarás demasiado. Después puedes volver a ellas acompañada de numerosas hojas con las cuales repartir con tus compañeras de grupo», dijo en tono convincente la mona. «Muy bien, pero partamos enseguida antes de que mamá se dé cuenta de mi ausencia», dijo la pequeña, acompañando a la mona en dirección a la trampa que los gorilas le habían tendido. Sin perder más tiempo, la mona acompañó a la jirafa en dirección a los árboles de hoja perenne, mientras Guer había ido en busca del rey león, para comentarle que la jirafa había sido capturada por un humano. Cuando la mona Jessie llegó hasta el árbol, el chimpancé Panto lanzó la liana a los pies de la jirafa, con la intención que introdujera sus patitas en el interior del lazo. Cuando la jirafa se aproximó hacia ella, sin apenas darse cuenta, y conducida por la mona Jessie, depositó sus patitas en el interior del lazo de las lianas, momento que fue aprovechado por el chimpancé Panto, que disfrazado de humano tensó las diferentes lianas que conformaban el lazo y atrapó en ellas a la pequeña jirafa, que sorprendida cayó irremediablemente al suelo. En cuanto la jirafa estuvo tendida en el suelo, el chimpancé hizo su aparición y comenzó a lanzar gritos de júbilo para llamar la atención del resto de animales de la selva, que acudieron curiosos hacia allí para comprobar qué era lo que había ocurrido. Muchos de ellos, al ver que la jirafa había sido capturada por un humano, acudieron en busca de los leones, para que intentaran liberarlas de sus garras, pero antes de que pudieran llegar hasta la casa del Leonanto, éste se aproximaba hacia allí, alertado por el gorila Guer.
Mientras Wer y Leonantois llegaban a la zona de los árboles de hoja perenne, el chimpancé Panto continuaba realizando su espectáculo, creando alarma con sus gritos, mientras que el gorila Mompo esperaba el momento de presentarse ante ellos y liberar a la pobre jirafa. Esperaba el momento de ver aparecer a Wer acompañado por el Leonanto, y de esta manera demostrar ante todos que él había sido quien había liberado a la jirafa de las garras del malvado humano. Pasados unos minutos, Wer apareció acompañado por Anto, y el gorila Mompo se preparó para realizar su lucha contra el chimpancé Panto. Pero antes de que comenzara a luchar contra él y liberar a la jirafa Naya, un grupo de pájaros carpinteros hicieron su aparición devorando con sus picos las lianas que ataban las patitas de la jirafa y liberando a la pequeña Naya de su trampa. Y acto seguido se abalanzaron sobre el chimpancé Panto y comenzaron a picotearle la cabeza obligándole a abandonar en aquel momento instante la selva. Todos los animales se quedaron impactados, viendo cómo los pájaros carpinteros habían logrado liberar a la jirafa y vencer al humano. Todos felicitaron a los pájaros carpinteros por su labor, excepto el gorila Mompo y Wer, que se quedaron totalmente paralizados, viendo que su plan no había dado resultado. En cuanto la jirafa se recuperó de su caída y del gran susto recibido, partió enseguida en dirección a su manada, esperando que su mamá no la hubiera echado en falta. El rey Anto felicitó a los pájaros carpinteros por su labor y regresó de nuevo a su casa, en el centro de la selva, dejando a los gorilas sumidos en una gran desesperación. «Oh no, nuestro plan ha fallado», dijo tristemente el gorila Wer. «Tenemos que informarle de lo sucedido al mono beduino Sel. Tiene que saber que nuestro plan no ha salido como nosotros pretendíamos y que tenemos que buscar una solución para arreglarlo, antes de que pueda causar algún efecto irremediable en la selva y en su orden jerárquico», continuó diciendo Sel. «Quizás ahora los pájaros carpinteros ocupen el primer lugar de la escala jerárquica, ya que han logrado respeto y admiración por parte del resto de animales de la selva», dijo en tono de duda el chimpancé Panto. «No es posible», dijo en tono de preocupación Mompo. «Las piezas de la evolución de los pájaros carpinteros no fueron modificadas. No hay lugar para ellos en este momento evolutivo. No es posible que esto ocurra», continuó diciendo Mompo. «Pues entonces quizás no ocurra nada», continuó diciendo Panto. «Todo seguirá igual como hasta ahora. No tenemos por qué preocuparnos», continuó diciendo Wer. «Es mejor que no digamos nada a Sel, para evitar su furia. Nos advirtió que no debíamos cometer ningún error», continuó diciendo el chimpancé. Pero antes de que los gorilas terminaran de decidir si le contaban al mono beduino lo acontecido, este hizo su aparición, acompañado con su pirámide mágica evolutiva, con aspecto alarmado. «No puede ser, no puede ser», gritaba Sel, agitando de un lado a otro su pirámide. «Algo ha fallado. Las piezas de la pirámide se han vuelto a compactar, pero no ha ocurrido el efecto esperado. Los gorilas siguen ocupando su sexto lugar y los leones siguen ocupando el primero. Sin embargo», dijo alarmado Sel. «No puede ser», continuó diciendo. «Algo ha alterado la evolución natural de las especies desde el periodo en el que modifiqué la pieza». «Oh no», continuó diciendo el mono beduino, ante la mirada expectante de todos los animales de allí. «¿Pero qué ocurre, Sel? ¿Podrías explicarnos qué es lo que estás viendo en el interior de la pirámide? ¿Qué te causa tanto pavor?», dijo el gorila Mompo, intentando que el mono se explicase. «Pues que mañana se producirá un efecto colateral en la evolución. Mañana ocurrirá el mayor desastre jamás acontecido. Este movimiento de piezas traerá consecuencias negativas para toda la evolución de los animales», dijo acongojado. «¿Pero qué es lo que ocurrirá exactamente?», dijo el chimpancé preso de pánico. «No lo sabremos hasta mañana. Pero antes de que se produzca el desastre, tenemos que hallar la solución», dijo alarmado Sel. «El único que puede ayudarnos es el oráculo de la selva, con su poder y con su sabiduría. En estos momentos debe estar preso de furia, ya que se debe haber dado cuenta del cambio producido, ya que seguramente el contenido de su manual de la selva se haya visto modificado por nuestra mala acción», dijo el mono beduino alterado. «Vayamos en busca del oráculo y averigüemos la manera de poder hacer frente a la situación», dijo el mono recogiendo sus utensilios de magia y dirigiéndose hacia la selva profunda donde se encontraba el oráculo. «Y vosotros me acompañaréis», dijo en tono de orden el beduino Sel. «Pero alguien se tendrá que quedar en la selva para comprobar cuál ha sido el efecto del cambio en la pieza del interior de la pirámide», dijo el chimpancé amedrentado. «Bueno, entonces tú te quedarás aquí para verificar el desastre provocado, mientras Wer y Mompo me acompañan a solucionar el problema que hemos provocado», dijo el beduino Sel, ante la mirada arrepentida de Sel y de Mompo. Y dicho esto, los dos gorilas y el mono Sel se dirigieron a la selva profunda con la intención de ir en busca del oráculo y que les ofreciera alguna solución al problema que habían originado y que se manifestaría al día siguiente. Sin más demora comenzaron a recorrer el camino en dirección a la zona donde se encontraba el oráculo. Tenían un largo recorrido que realizar y no querían que pasara mucho tiempo para que los animales de la selva sufrieran lo menos posible el cambio evolutivo que padecerían. Decidieron partir enseguida en dirección al oráculo. Pasaron por diferentes zonas salvajes de la selva, fueron invadidos por unos cuantos insectos molestos y los primeros rayos de sol hicieron su aparición en la selva Trocapa, y con ellos los primeros efectos colaterales empezaron a acontecer.
El cambio de la pieza que el mono beduino había provocado no causó ninguna modificación en el orden y la estructura jerárquica de la selva. Cada grupo de animal ocupaba su respectivo lugar, pero algo había ocurrido en el interior de cada uno de ellos, provocándoles extraños comportamientos. Habían perdido su facultad de imitar a los de su especie, y cada grupo de animales comenzaron a mimetizar actos y comportamientos ajenos a su respectiva especie. Los leones comenzaron a trepar por los árboles y abandonaron sus rugidos por cantos de canarios. Las panteras comenzaron a invadir los lagos y los ríos, los hipopótamos se recluyeron en lo alto de las montañas, los pájaros carpinteros abandonaron su vuelo y se dedicaron a recorrer la selva de un lado a otro mediante sus cortas patitas, los cocodrilos comenzaron a reptar como si de serpientes se tratasen. Cada grupo de animal adoptó comportamientos diferentes y ajenos a su respectiva especie. El orden establecido de manera natural guardaba una relación con las características de cada animal que indicaban su posición en la selva, y al provocarse la alteración evolutiva, el orden había afectado el comportamiento de cada especie, provocando que los animales realizaran actos y comportamientos ajenos a los que su especie había realizado a lo largo de su evolución. También se comenzó a detectar que las pequeñas crías comenzaron a perder su facultad de imitar, ya que no sabían identificarse con su manada, no se reconocían como miembros de una determinada especie. Los animales no eran capaces de orientar sus actos hacia una finalidad, ya que no había una correspondencia genética y natural entre lo que realmente querían y sentían que querían hacer con lo que realmente manifestaban. El caos inundó la selva de Trocapa, y no había manera de conseguir un equilibrio entre los animales, ya que no entendían realmente cuál era el lugar y la función que debían ocupar. Mientras el caos reinaba en la selva de Trocapa, los dos gorilas y el mono beduino llegaron hasta el oráculo y comenzaron a sentir el efecto colateral de la evolución en su interior. Debido a que la pieza que fue modificada fue la de su periodo evolutivo, pero no hubo ocasión de demostrar su valía y conseguir el primer lugar en la escala evolutiva de la selva, ganándose el respeto de los animales, la modificación que ocurrió en ellos no fue tan evidente como en el resto de los animales. Los gorilas comenzaron a emitir ligeros aullidos y adquirieron una capacidad de visión más elevada, percibiendo la presencia de cualquier insecto a su alrededor, haciéndose más complicado que pudieran liberarse de percibir sus picotazos y sus respectivos zumbidos. El camino en dirección al oráculo les pareció no tener fin, hasta que por fin vieron a lo lejos la zona reservada que pertenecía a la selva profunda, en la que se encontraba el gran pilar selvático donde se encontraba el oráculo y el manual de la selva. Con sumo cuidado se aproximaron hacia donde se encontraba el pilar y antes de que pudieran accionar su llamado, el oráculo de la selva hizo su aparición entre ellos. «Os estaba esperando», dijo en tono de enfado el oráculo de la selva Selto. «Se ha producido un verdadero caos en la selva Trocapa, y me gustaría saber exactamente cuáles han sido los motivos», contradiciendo Selto ante la mirada de arrepentimiento de los gorilas y del mono beduino. «Pues verás», dijo sigilosamente el beduino Sel, «nosotros tan solo pretendíamos provocar una pequeña modificación en el orden jerárquico establecido de la selva, ya que considerábamos que nosotros nos merecíamos algo mejor que un sexto puesto. Los leones siempre han sido considerados como los animales más poderosos de la selva, y por esta razón ocupan el primer lugar en el orden de Trocapa. Pero nosotros pensamos que los gorilas también podían ejercer de la manera adecuada la función de rey de la selva, ya que no tan solo disponemos de fuerza, sino que también somos inteligentes y creemos que nuestras opiniones tendrían que ser consideradas», dijo el mono beduino tristemente. «Es por ello que elaboré un encantamiento para cambiar la historia evolutiva de los leones y hacer que no obtuvieran el respeto y la admiración que ahora poseen por el resto de los animales de la selva. Pensábamos que si lográbamos hacer desaparecer el hecho que motivó que ganaran el respeto y su posición en la selva, podríamos aprovechar nosotros para ocupar ese lugar», continuó diciendo el mono beduino ante la mirada de desaprobación del oráculo Selto. «Entonces cambié una de las piezas que conformaban mi pirámide de poder para poder cambiar el transcurso de la evolución de nuestro grupo, para posteriormente realizar un acto en el presente que nos permitiera conseguir el respeto de los animales para ser nombrados el primer grupo de la jerarquía de la selva y que el gorila Mompo fuera nombrado el nuevo rey», dijo en tono de resignación el mono beduino. Pero algo no salió según lo previsto. Las piezas fueron cambiadas, pero el acto que nos iba a otorgar el respeto y la admiración de los animales no se llevó a cabo, y los pájaros carpinteros se nos adelantaron, contradiciéndose. «Y por esta razón, ahora se ha producido esta situación de desorden en la selva, y todavía no sabemos las consecuencias que esto tendrá para nuestra evolución», dijo cabizbajo Sel. «Pues según las modificaciones que he podido comprobar en el manual de la selva, el desorden producido no es poco», dijo en tono de despreocupación el oráculo. «Los animales han adoptado comportamientos diversos y diferentes a los que genéticamente tienen que adoptar según la naturaleza de su especie. Las nuevas crías han perdido la facultad de imitar, ya que no saben verdaderamente a qué especie pertenecen, ya que sus características naturales se han dispersado entre los muchos animales que configuran la selva. El orden establecido se ha destruido, y los animales no saben realizar sus actividades en función del lugar que ocupa, ya que el orden jerárquico se ha visto alterado», continuó diciendo el oráculo Selto. «¿Y existe alguna manera de arreglar la situación?», dijo esperanzado Sel.
estado mirando las modificaciones producidas en el manual de la selva y mi poder no es suficiente para arreglar esta situación, ya que el hecho que lo ha provocado está fuera de mi alcance. Se ha realizado mediante el encantamiento que tú has realizado y debes ser tú el que arregle la situación, dijo el oráculo en tono de gravedad. Debes volver a poner la pieza de la pirámide en su lugar, continuó diciendo el oráculo. No es posible, dijo cabizbajo Sel. Yo construí la pirámide siguiendo la evolución que cada especie había tenido a lo largo del tiempo. La construí según el conocimiento que adquirí, leyendo cada párrafo y cada línea del manual y aplicando mi magia. Las piezas, una vez que consiguieron formar toda la historia evolutiva de las especies, se compactaron y formaron una única unidad, imposible de volver a ser modificada. La única manera de modificarla era mediante el encantamiento que apliqué, que solo te permitía modificarlas en una sola ocasión. Ahora no es posible volverla a cambiar, continuó diciendo Sel. Pues entonces la única manera de conseguirlo es volviendo a construir una pirámide exactamente igual a la que ahora se ha formado con el desorden que has provocado, y entremezclarlas para que las piezas se complementen en la intersección de las dos pirámides, donde se mezclarán las piezas antiguas con las piezas nuevas, y los tiempos evolutivos por adición darán lugar a la evolución primigenia y original de las especies. Según mis cálculos, las pirámides unidas configurarán la estrella de David, y en su interior se encontrará la historia evolutiva que jamás debiste modificar, continuó diciendo el oráculo. Tendrás que realizar la pirámide lo antes posible, antes de que el desorden establecido provoque que las especies desaparezcan por completo debido a la pérdida de sus características naturales, continuó diciendo el oráculo. Cada especie debe poder recuperar su comportamiento y sus características para volver a identificarse con su grupo y con el orden establecido en la selva, continuó diciendo el oráculo Selto. Tan solo dispondréis de 3 días para crear una pirámide contraria a la que ahora se ha formado, dijo el oráculo ante la mirada atenta de Monpo de Sel y de Wer. Pero no es posible crear una pirámide semejante en tan poco tiempo. Tardé 3 décadas en construirla. Además, los materiales con los que está construida son muy difíciles de encontrar. Se hallan en la selva de los Cocontes y bajo la protección de las especies indígenas que vivan allí, dijo en tono de preocupación Sel. Pues deberás poder construir la nueva pirámide contraria a la actual y provocar la intersección de las piezas, de tal manera que de la unión resultante se obtenga la estrella de David, que provocará la restauración de un nuevo equilibrio en la selva Trocapa. Continuó diciendo Selto. Una vez que el caos desaparezca en la selva, los animales deberán ser capaces de realizar sus funciones con las características que ahora disponen, hasta lograr alcanzar el equilibrio interior que les hará guiarse por su intuición genética y volver a recuperar las facultades perdidas. Las crías deberán poder recuperar su capacidad de imitar, reconociendo en todos los animales aquellas características que son propias de su especie, hasta volver a configurar el orden genético interior que ahora han perdido, continuó diciendo el oráculo. Y todo esto debéis conseguirlo en tan solo 3 días. Pasados estos 3 días el desorden no podrá ser solucionado y las especies de la selva se extinguirán, continuó diciendo Selto. Está bien, dijo con resignación Sel. La construcción de la pirámide puedo realizarla en cuestión de un día, pero lo más complicado será convencer a los indígenas cocontes que nos presten los materiales necesarios para construirla, dijo Sel preocupado. Para ello esos materiales son sagrados, son los que utilizan para elaborar los tótems que utilizan para venerar a sus dioses, continuó diciendo Sel. Y necesitaremos bastantes para lograr configurar con ellos todas las piezas de la pirámide, continuó diciendo Sel. Bueno, tendréis que utilizar vuestro ingenio, que espero que no se haya visto enmascarado por las nuevas características adquiridas, dijo el oráculo, mirando detenidamente a los gorilas, que no dejaban de recibir picotazos de insectos y de verar aullidos por sus enormes mandíbulas. Y dicho esto, los gorilas se despidieron del oráculo, que desapareció enseguida de su vista, ocultándose en el interior de su pilar selvático, esperando que los gorilas pudieran lograr su cometido, antes de que fuera demasiado tarde para todas las especies de la selva. Con gran resignación los gorilas se alejaron de la selva profunda y fueron en dirección a la selva de los cocontes. Mientras Sel caminaba, intentaba pensar la manera en cómo convencería a los cocontes para que les cedieran materiales con los que poder elaborar las piezas de la nueva pirámide. Cuando hubieron recorrido un largo camino, el gorila Well, preso de curiosidad, se acercó a Sel con la intención de preguntarle qué tipo de especies eran los cocontes. Sel, se atrevió a preguntar Well. ¿Qué tipo de animales son los cocontes?, preguntó sigilosamente. ¿Son peligrosos? ¿Son fieros y de grandes dimensiones?, dijo asustado Wer. No me digas que ahora tienes miedo, dijo con una sonrisa Monpo. Queríamos demostrar a toda la selva lo fuerte que somos y ahora parece que fuera de ella nos sentimos indefensos, dijo Monpo irónicamente. Bueno, de cierta manera nos lo tenemos merecido, continuó diciéndose. Calma, chicos, los cocontes no son tan fieros ni malvados, tan solo son indígenas, continuó diciendo. Son una especie rara de tortugas enanas, continuó diciéndose. Viven en pequeñas casas construidas a lo largo del río Guerón, al que adornan y veneran porque piensan que a través de él sus dioses se presentan y les otorgan la larga vida, continuó diciéndose. Sus casas están construidas a base de piel de coco y de linón, el material dorado con el que construí la pirámide, y que se encuentra entre los cantos que se forman en el interior del río. Este material es muy especial,
ya que, a pesar de ser opaco y de tener un peso atómico elevado, es muy ligero y es capaz de emitir una vibración que le confiere una gran resistencia. Continuó diciendo Sell. Sus propiedades le hacen poder evitar el efecto de las radiaciones y de vibraciones agresivas. Por esto las tortugas cocontes creen que el material tiene propiedades mágicas y que es el río y los dioses quienes se las conceden. Continuó diciendo Sell. Es por ello que lo utilizan para formar sus casas, sus tótems y las figuras sagradas con las que honorar a su dios coconte y poder realizarle ofrendas para que le sigan confiriendo larga vida. Ellas piensan que mientras sigan ofreciéndoles a su dios sus ofrendas, este hará que siga creciendo el material en el interior del río Linón, y gracias a sus propiedades mágicas de efecto, pueden vivir durante largos años. Continuó diciendo Sell. Es por ello que resulta difícil que puedan ofrecerle linón a cualquier extraño o cualquier animal que no pertenezca a la selva coconte. Continuó diciendo Sell. ¿Y cómo lograste que te lo cedieran la primera vez?, preguntó curioso Mompo. Pues les ayudé a construir uno de los tótems con los que ahora oran a sus dioses. Continuó diciendo Sell. Bueno, pues entonces quizás les podremos convencer de la misma manera, dijo con pleno convencimiento Mompo. Sí, pero existe un pequeño problema, dijo Sell ante la mirada atenta de los gorilas. En aquella ocasión, a medida que iba construyendo el tótem, iba construyendo también la pirámide. Por cada tramo que construía, los cocontes me ofrecían material para unas cuantas piezas para mi pirámide, hasta lograr construirla por completo, dijo Sell. Y tardé varios meses en lograr construir su tótem, y ahora tan solo disponemos de 3 días, dijo en tono de resignación. Pues tenemos que pensar otra manera de convencerlos, dijo Mompo mientras seguían atravesando la selva. Mientras los gorilas seguían pensando la manera en cómo poder convencer de nuevo a los indígenas cocontes, en la selva Trocapa continuaba el caos entre los diferentes animales, y los grupos de animales se encontraban desorientados, sin saber a qué especie pertenecían ni cuáles eran sus labores en el interior de la selva. Las crías nuevas que nacían habían perdido totalmente su información genética y su capacidad de imitar, ya que no sabían identificar qué animales pertenecían a su misma especie, y los grupos de animales tampoco sabían cuáles eran realmente sus cualidades. El oráculo celto esperaba pacientemente a que los gorilas pudieran hallar la manera de convencer a los cocontes, construir la pirámide y devolver la paz y la calma a la selva. Mientras los gorilas continuaron su camino hasta llegar a los límites de la selva profunda, hasta que finalmente se adentraron a la selva de los cocontes, donde pudieron comprobar que la especie de tortugas enanas habían construido multitud de nuevos tótems y nuevas casas en las cuales poder vivir gracias al material linón. Muy sigilosamente se adentraron esperando poder hablar con el jefe indígena Turto. En cuanto los gorilas atravesaron el límite de la selva, un grupo de indígenas hicieron su aparición y con gesto malhumorado les atraparon entre sus redes, sin darles tiempo a reaccionar, y los condujeron hacia la casa donde se encontraba Turto. Los gorilas prefirieron seguir al grupo de tortugas indígenas sin quejarse, esperando poder hablar con el jefe Turto y poder llegar a un acuerdo. En cuanto el jefe Turto vio aparecer a Sell acompañado por sus gorilas, lo reconoció de inmediato, a pesar de que ahora emitía un extraño aullido y parecía estar perseguido por un séquito de insectos, ya que no cesaba de intentar retirárselos con sus grandes zarpas. —¿Pero qué ven mis ojos? —dijo en tono sorprendido Turto, que se dirigía hacia ellos con un extraño acento. —Si se trata del mono beduino Sell. —Me alegro de volver a verte —dijo el indígena intentando ser disciplinado—. Espero que en esta ocasión no vengas con la intención de conseguir linón, porque no necesitamos tu ayuda para construir ningún tótem más —continuó diciendo Turto. Además, aquella vez conseguiste el permiso de nuestros dioses de manera muy extraña, ya que ellos nunca hacen acto de presencia si no es por un motivo especial —dijo en tono irónico—. Y resultó ser que tras tu partida descubrimos lo que realmente había provocado su aparición y lo que había favorecido que te otorgaran permiso para cederte parte de nuestro linón, continuó diciendo Turto. —¿Te recuerda algo esto? —dijo Turto mostrándole un pequeño muñeco construido con ramas y hojas de árboles. Creo que la sombra de este pequeño muñeco reflejada en el tótem de linón nos convenció de que realmente el que había hecho acto de presencia en nuestra celebración fue el dios del tótem, cuando en realidad únicamente fue la sombra de este muñeco que construiste para poder engañarnos y lograr tu cometido, continuó diciendo Turto. Construiste una hoguera con la cual provocar su sombra, orientaste de manera adecuada al muñeco hasta lograr conseguir el efecto que deseabas, continuó diciendo Turto. Pero hay algo que todavía no entendemos. ¿Cómo lograste escribir el mensaje de aprobación en el tótem? Dijo tono suspicaz Turto ante la mirada sorprendida de los gorilas, que no conocían esa parte de la historia. Bueno, la verdad es que el mensaje lo escribieron los dioses, y yo no hice nada, dijo Sell intentando convencerlo nuevamente. Pues en esta ocasión no te creo, y no estoy dispuesto a concederte ni una minúscula partícula de mi linón. Así que ahora marcharos por donde habéis venido, continuó diciendo Turto.
Espera, no puedes hacernos esto. Necesitamos construir una nueva pirámide para salvar a todas las especies de la selva Trocapa, dijo Mompo intentando convencerle. Hemos creado el caos en ella y debemos establecer de nuevo el orden. Para ello debemos construir una nueva pirámide contraria a esta, dijo Mompo mostrándole la pirámide. Necesitamos material para construirla, continuó diciendo Mompo. Pídenos aquello que más desees y te lo concederemos a cambio de linón con el que poder construir la pirámide, continuó diciendo Mompo en tono de súplica. No hay nada que yo quiera si los dioses no lo permiten, dijo con voz solemne Turto. El material no nos pertenece a nosotros, son ellos quienes nos lo proveen como resultado de nuestras oraciones y veneraciones, continuó diciendo la tortuga indígena. Y una vez fuimos engañados por vuestro beduino Sen, y ahora no habrá una segunda vez, continuó diciendo Turto. Así que volved de regreso. No queremos vuestras mentiras en nuestra selva, continuó diciendo Turto. Espera, dijo Wer, que hasta el momento había permanecido callado. Será una manera de poder conseguir el permiso de vuestros dioses, dijo Wer con pleno convencimiento, y esta vez no será necesario construir un gran tótem en nuestra selva. Esta vez os libraremos de ellos, dijo Wer, señalando hacia uno de los tótems donde se encontraba dibujada la figura de un extraño insecto acuático. Sé que estáis preocupados porque hace algún tiempo disponéis de menos linón con el que construir vuestras casas y elaborar vuestros tótems. Pensáis que los dioses os han castigado por haber cedido vuestro material sagrado a Sen, y por esta razón estáis enfadados con nosotros y con el resto de gorilas de la selva Trocapa, y creéis que los dioses han creado este insecto acuático que evita que crezca el linón en vuestro río, continuó diciendo Wer, ante la mirada atenta de sus compañeros, que no entendían cómo Wer había llegado a esta conclusión. Pero nosotros sabemos cómo subsanar el error cometido. Lograremos demostrar a los dioses que nos cedisteis parte del linón porque fuisteis engañados, y que perdonen a Sel y les permitan conseguir algo de linón con el que reconstruir su pirámide, continuó diciendo Wer. Pero ¿cómo sabemos que los dioses nos han perdonado?, dijo expectante Turto. Realizaremos una ceremonia en la que les otorgaremos ofrendas y les explicaremos que vosotros no tuvisteis nada que ver con el engaño de Sel. Les pediremos que os perdonen y que os liberen de los insectos acuáticos que devoran el linón de vuestro río. Si nos han perdonado, harán desaparecer el insecto de vuestro río y el linón volverá a crecer como siempre en él, continuó diciendo Wer ante la mirada de sorpresa de los indígenas. Bueno, quizás sea una manera de lograr su perdón. Desde que fuimos engañados por Sel hemos recibido lluvias, tormentas y ahora esta plaga de insectos acuáticos. Si Sel no nos hubiera engañado con la sombra de este muñeco, continuó diciendo Turto. Pero está bien, supongo que es la única opción que tenemos. Esta noche prepararemos la ceremonia y esperaremos que dispongáis de buenas ofrendas que ofrecer a los dioses y que logremos su perdón. Si logramos ser perdonados y los dioses nos liberan del insecto, os cederemos el linón necesario para que volváis a construir vuestra pirámide, construyó Turto. Ahora disponerlo todo para esta noche, que todos los cocontes estén preparados para la ceremonia y que logremos conseguir el perdón de los dioses, acabó por concretar Turto. Y dicho esto, los indígenas dejaron a Sel, Wer y a Bompo en la casa que tenían reservada para los prisioneros y se dirigieron a realizar todos los preparativos para la ceremonia con los dioses cocontes. En cuanto los dejaron a solas, Sel y Bompo comenzaron a interrogar a Wer para intentar saber cómo había conseguido averiguar la razón por la cual los indígenas pensaban que había disminuido el linón del río y cómo habían logrado averiguar la existencia del insecto acuático en él. Wer les comenzó a explicar que gracias a las nuevas facultades que había adquirido como consecuencia del cambio producido en la pieza de la pirámide, ahora tenía una mejor visión y había logrado descubrir la presencia del insecto en el río. Posteriormente se dirigió hacia los tótems y descubrió que en ellos se encontraba dibujado el mismo insecto. Siguiendo las diferentes escenas, había comprobado que en ellas se reflejaba la ira de los dioses que enviaban diferentes castigos a los indígenas por haber cedido parte de su linón a Sel. Acto seguido había visto la figura del mono beduino acompañado por el muñeco, que fue el que provocó el engaño, y la ira de los dioses sobre los indígenas. Con toda esta información escrita en los tótems, Wer logró interpretar que los indígenas pensaban que habían sido castigados con la presencia del insecto en el río con motivo de haber cedido el linón a Sel. Entonces se le ocurrió la manera de convencer a los indígenas. Pensó que si lograban eliminar al insecto de su río y que los indígenas pensaran que habían sido los dioses quienes lo habían eliminado otorgándoles su perdón, lograría que les cedieran parte de su linón para poder construir la pirámide. Ahora solamente tenían que intentar eliminar al insecto de su río y engañarles, diciendo que habían sido los dioses quienes lo habían retirado de allí, ya que habían conseguido su perdón. Por esta razón se había inventado la historia de la ceremonia y les había convencido para ofrecerles sus disculpas a los dioses mediante las ofrendas. Ahora solo nos queda la última parte, dijo esperanzado Wer, y es la más difícil de conseguir. Tenemos que eliminar al insecto de su río sin que los indígenas se den cuenta, y tiene que ser momentos antes de que iniciemos la ceremonia, para que cuando ésta finalice y los indígenas vayan a comprobar si han recibido el perdón de los dioses, comprueben que el mosquito ha desaparecido, dijo en tono convencido Wer. Ahora tenemos que pensar la manera de eliminar al insecto de allí, dijo Sel pensativo,
y creo que para ello utilizaremos la sensibilidad de la que ahora disponemos, nuestra vista de linces para visualizarlos en el interior del río y con esto lograremos eliminarlos, dijo Sel, mostrándoles una pequeña pócima que llevaba en su pequeño saco. ¿Utilizarás magia para eliminar a los insectos?, dijo Weir alarmado, viendo las consecuencias que había tenido su magia sobre ellos. Sí, pero esta vez todo saldrá bien, dijo Sel, intentando calmar a Weir. Se trata de volcar el contenido de esta botellita en el río, que hará que los insectos acudan a ella debido a que disponen de un aroma que los atrae. Posteriormente pronunciaré estas palabras mágicas que harán que por breves minutos el agua del río se convierta en agua salada, de tal forma que los insectos acuáticos de agua dulce no soportarán su acidez y acabarán desapareciendo como consecuencia de su efecto, dijo muy convencido Sel. En esta ocasión nada puede fallar, continuó diciendo. Bueno, quizás esta vez logremos nuestro objetivo y los insectos desaparezcan verdaderamente, dijo Weir con poco convencimiento. Y dicho esto, los dos gorilas y el beduino salieron sigilosamente del lugar donde se encontraban retenidos momentos antes de que se iniciara la ceremonia. Con mucho cuidado se acercaron al río donde vieron a un grupo de tortugas indígenas que se encontraban orando allí. Con mucha cautela les convencieron para que les dejaran a solas en el río, ya que tenían que preparar la oración que le dedicarían a los dioses en la ceremonia para conseguir su perdón. Los indígenas decidieron dejarles a solas unos minutos, momentos que fueron aprovechados por Sel para verter el contenido de su botella en el río y esperar a que los insectos se aproximaran a él. En cuanto vertió el contenido de la botella en el río, los insectos comenzaron a acercarse hacia allí, y Sel comenzó a emitir las palabras mágicas que configuraban el encantamiento con el que transformó el agua dulce del río en agua salada, provocando la destrucción de todos los insectos acuáticos que habían invadido el río. En cuanto realizó su misión, Sel se dirigió hacia sus compañeros, y sin más demora regresaron a la casa donde estaban recluidos, esperando el inicio de la ceremonia. En pocos minutos el jefe Turto se presentó ante ellos con la intención de conducirlos hasta el lugar donde tenía pensado celebrar la ceremonia, para conseguir el perdón de los dioses. En cuanto llegaron hasta allí, los gorilas y el beduino comprobaron que todas las tortugas indígenas les estaban esperando, con la esperanza de que sus ofrendas y su explicación lograran el perdón de los dioses. Sel se acercó sigilosamente hacia el tótem mayor y comenzó a realizar múltiples referencias y a solicitarle el perdón de los dioses. Pronunció varias oraciones y plegarias y les cedió gran parte de las ofrendas que había logrado recoger de varios plataneros y cocoteros de la selva. Con mucho cuidado las cedió, esperando que sus plegarias surgieran efecto. Acto seguido se aproximó hacia las tortugas indígenas y les solicitó que se acercaran hasta el río para comprobar si el insecto había desaparecido. Los indígenas, acompañados por Turto, se dirigieron hacia el río, donde comprobaron asombrados que el insecto había desaparecido y que por lo tanto los dioses los habían perdonado. Turto regresó de nuevo al lugar de la ceremonia con gran cantidad de linol entre sus manos y se le ofreció a Sel para que pudiera elaborar su pirámide. De acuerdo, Sel, dijo Turto aproximándose a él. Los dioses te han escuchado y has conseguido su perdón para ti y para nosotros. Es por este motivo que he decidido cumplir con lo prometido y cederte parte del linón para que puedas fabricar tu pirámide, ahora que ya sé que los dioses están de acuerdo, continuó diciendo Turto. Ah, y cuando en otra ocasión quieras engañar a alguien, no te olvides de retirar todos los indicios que puedan inculparte, dijo Turto, devolviéndole el muñeco con el cual les había engañado en aquella ocasión. Espero que Sel no haya dejado rastro de la botella que contenía la pócima que ha aplicado a los insectos, dijo sigilosamente Weir a Mompo, que no dejaba de observar la escena. O al menos que los indígenas no la encuentren hasta que nos hayamos marchado de aquí, continuó diciendo Mompo. Y dicho esto, los cocontes se marcharon a sus respectivas casas a esperar que un nuevo día amaneciese, mientras que Sel, Weir y Mompo comenzaron a realizar el camino de vuelta, ya que tan solo disponían de 2 días para intentar solucionar el caos que habían provocado en la selva Trocapa. En cuanto tuvieron todo dispuesto, recogieron el linón que Turto les había ofrecido y se marcharon rápidamente hacia la selva Trocapa, mientras se iban configurando las piezas que formarían parte de la nueva pirámide. Mientras los gorilas y el beduino continuaban su camino, los primeros rayos del sol hicieron su aparición y con él el segundo día después del desastre que habían provocado con el movimiento de la pieza. Les quedaba muy poco tiempo y muchas cosas que realizar. No sabían lo que se encontrarían cuando llegaran a la selva, ya que cuando la habían abandonado todavía no se habían producido los efectos colaterales del cambio evolutivo que habían provocado. Recorrieron la selva de los cocontes, atravesaron la selva profunda hasta que por fin llegaron a los límites de su selva, donde comprobaron que el caos que habían formado era mayor que el del que habían pensado. En cuanto Sel llegó de nuevo a su cabaña, comenzó a rediseñar la pirámide con el material que Turto le había cedido. Pieza a pieza construyó una nueva pirámide, totalmente contraria a la que había provocado el desorden de la selva. Al anochecer del segundo día, la pirámide ya estaba construida y dispuesta para producirse la intersección con la antigua pirámide. Weir y Mompo permanecieron en todo momento al lado de Sel, facilitándole y ayudándole en la labor de construcción de la pirámide. Cuando ya la tuvieron construida, procedieron a realizar la unión de las dos pirámides. Una vez que realizaron la unión, formaron una bonita estrella de David, en cuya intersección se podría comprobar una nueva secuencia evolutiva de las especies y un nuevo orden quedaba establecido.
Durante un corto tiempo esperaron que la nueva modificación causara algún cambio en la selva y en sus facultades, pero nada aconteció. Esperaron toda la noche para comprobar si los animales habían recuperado sus facultades y sus características, pero la selva continuaba en su estado actual de desorden y únicamente disponían de un día para poder volver a establecer el equilibrio natural. No ocurre nada, dijo Sol resignado. Quizás se agradó la construcción de la pirámide, quizás no es posible volver a instaurar el equilibrio de la selva, continuó diciendo el mono. No hay que desesperarse, dijo Wer recordando las palabras del oráculo Selto. Selto nos advirtió que para que volviera toda la normalidad era necesario que los animales pudieran realizar la función adecuada, cada uno en el orden en el que ahora se encuentran, y con las propiedades y características que ahora disponen, dijo Wer esperanzado. Tan solo tenemos que darles tiempo a que reconozcan y que equilibren las nuevas facultades que ahora tienen en su interior desordenadas, para seguir cumpliendo la función que por su orden en la selva les pertenece. De esta manera lograrán seguir realizando sus funciones a pesar de que tengan propiedades que por su especie no les pertenecerían tener, explicó detenidamente Wer. Igual que nosotros hicimos con los insectos. Supimos aprovechar las nuevas facultades que permanecían desordenadas en nuestro interior para lograr cumplir una determinada misión, que en este caso fue utilizar nuestra nueva visión para descubrir en el río los insectos y poder eliminarlos por completo, contradiciendo Mompo. Pues entonces quizás debamos ayudarlos a conseguir su equilibrio, a que consigan realizar las funciones que tienen encomendadas y a que logren instaurar el orden de la selva. Una vez que logren instaurar cierto orden, las crías podrán discernir aquellas cualidades que son propias de su especie de aquellas que son ajenas, y aprenderán a imitar aquellas con las que son afines, y volver a construir de nuevo la información de su código genético, contradiciendo Mompo. Y sin más demora se dirigieron hacia el interior de la selva Trocapa, y comenzaron a realizar las funciones que como gorilas les correspondía realizar en la selva, a pesar de que ahora no disponían de las cualidades identitarias de su especie. A pesar de tener características diferentes, lograron cumplir su misión a la perfección, sabiendo encontrar el equilibrio en las facultades que debido a su error habían adquirido. El resto de los animales comenzaron a hacer exactamente lo mismo que los gorilas. Fueron capaces de desarrollar sus funciones de manera adecuada según el orden que ahora tenían en la selva, y las cualidades que hasta aquel momento habían tenido desordenadas comenzaron a equilibrarse en su interior, y comenzaron a ordenar el caos en que la selva se encontraba. Las pequeñas crías comenzaron a saber identificar qué cualidades pertenecían a su especie, y comenzaron a imitarlas hasta que lograron formar nuevamente su código genético. Por fin el cambio había tenido lugar, y las especies comenzaron a recuperar de nuevo su respectivo sitio. Las cualidades regresaron cada una a su grupo correspondiente y cada especie obtuvo de nuevo sus respectivas características. Tal y como el oráculo predijo, las especies habían logrado equilibrarse en su interior y el orden se había manifestado también en el exterior. Y así fue como los orangutanes lograron conseguir restaurar el orden en la selva, cómo consiguieron que cada especie recuperara sus cualidades distintivas y cómo lograron volver a situar la historia evolutiva en su respectivo lugar. Sel aprendió a no utilizar su magia de manera descontrolada debido a los efectos colaterales que podía provocar con su uso individuo. Wer aprendió a respetar el orden establecido en la selva y a sentirse satisfecho con las funciones que por ser orangután le correspondían, y el resto de animales de la selva aprendieron a valorar las facultades y las características que las otras especies disponían. Cada grupo de animales volvió a ocupar su lugar, pero lo que los orangutanes no sabían era que gracias al caos que habían instaurado, un nuevo orden en la selva se iba a establecer, ya que a partir de aquel momento los leones aprendieron a consultar sus acciones con el resto de animales y a considerar sus aportaciones, ya que todos los animales tenían mucho que decir y mucho que aportar en el orden que en Trocapa había resurgido. Y es que el orden jerárquico de las especies verdaderamente cambió a partir de aquel momento. Dejaron de existir categorías y niveles en los grupos de animales, ya que cada especie tenía la misma importancia y el mismo valor, ya que contribuían de igual forma en la historia de la evolución. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los cuentos multiculturales por Mónica Zambrano.